Kevin Randleman fue uno de esos hombres que parecían hechos de acero. Músculos tallados, mirada salvaje y una fuerza que parecía venir de otro mundo. En los años 90 y 2000, pocos peleadores en el UFC y en Pride transmitían tanto poder como él. Lo llamaban el monstruo. Y no era para menos. Lanzaba a sus rivales como si fueran muñecos y peleaba con una intensidad que asustaba incluso a los más duros. Pero detrás de esa imagen de gladiador indestructible, había una historia mucho más triste. Una vida marcada por el dolor, las lesiones ignoradas, las infecciones que casi lo matan y una lucha interna que terminó quitándole la vida mucho antes de tiempo. Kevin Randleman no murió en el octágono, pero el octágono se lo llevó poco a poco. En este vídeo conocerás su historia. Desde sus orígenes en Ohio hasta su paso por el UFC y Pride. Sus victorias, su caída, su enfermedad y el final de un hombre que nunca dejó de pelear, incluso cuando su cuerpo ya no podía más. Esta es la historia de Kevin Randleman, el guerrero que el mundo olvidó demasiado pronto. Bienvenidos al lado oscuro del octágono, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Kevin Randleman no solo peleaba, sobrevivía. Nació en Sandusky, Ohio, en 1971, dentro de una familia enorme y sin apenas recursos. 11 hermanos compartiendo una casa donde la dureza era el pan de cada día. Desde pequeño entendió que nadie le regalaría nada. Las calles eran peligrosas, el dinero escaso y el futuro incierto. Pero había algo en él que lo hacía diferente. Un físico explosivo, una velocidad que no parecía humana y una energía que desbordaba cualquier límite. Mientras otros chicos jugaban al fútbol o buscaban trabajos temporales, Kevin ya soñaba con escapar. No soñaba con ser famoso, soñaba con ser libre. Su salida fue la lucha. En el instituto se volvió imparable. Un depredador en el tapiz que derribaba a todos sin piedad. Pero su verdadero salto llegó en la universidad, en Ohio State, donde se convirtió en una leyenda viva. Bajo la guía del entrenador Bruce Hellickson, Randleman fue 2 veces campeón nacional y 3 veces finalista de la NCAA, algo que pocos logran. Sus compañeros decían que entrenar con él era como chocar contra una pared. Su potencia era inhumana. Pero lo que más impresionaba no era su fuerza, era su intensidad. Kevin no solo luchaba para ganar, luchaba como si cada combate fuera una cuestión de vida o muerte. Era un fuego que no se apagaba, pero también una advertencia de lo que vendría después, un cuerpo que empezaba a pagar el precio de tanto esfuerzo. Kevin Randleman se convirtió en una verdadera fuerza de la naturaleza dentro de los tapices universitarios. Su estilo era distinto, explosivo, salvaje. Podía derribar a un oponente en segundos, pero lo hacía con una agresividad que impresionaba a todos. Sus entrenadores lo admiraban, pero también temían que su intensidad fuera demasiado incluso para él. Ganó 2 campeonatos nacionales de la NCAA. Fue 3 veces finalista y quedó grabado en la historia de Ohio State como uno de los luchadores más dominantes de su época. Su cuerpo parecía invencible. Músculos definidos, velocidad increíble y una mentalidad sin freno. Sin embargo, esa mentalidad de no parar nunca sería también su perdición. Kevin no entendía el concepto de descanso. Cuando estaba lesionado, entrenaba más fuerte. Cuando sangraba, lo escondía. Cuando se caía, se levantaba más rápido. Vivía con la idea de que mostrar debilidad era fracasar. Y aunque el mundo lo veía como un superhombre, él mismo empezaba a entender que su cuerpo, por dentro, ya estaba pagando un precio muy alto. Cada entrenamiento era un castigo, cada día un nuevo daño. Pero Randleman no pensaba en consecuencias. Pensaba en la próxima batalla, en cómo demostrar que era el más duro, el más fuerte, el que jamás se rendía. Cuando Kevin Randleman dio el salto a las artes marciales mixtas a finales de los años 90, el deporte todavía era una especie de experimento. No existían grandes sueldos, ni contratos de patrocinio, ni el glamour de hoy. Era una jaula, 2 hombres y sangre en el suelo. Pero para Kevin, eso era suficiente. El caos del MMA se adaptaba perfectamente a su naturaleza salvaje. Su debut en el UFC fue todo lo que se esperaba. Brutalidad pura. En poco tiempo, Kevin se consolidó como uno de los peleadores más temidos del circuito. En 1999, apenas en su segundo año como profesional,
se coronó campeón mundial de peso pesado del UFC tras vencer a Pete Williams. Lo hizo con el estilo que lo definía. Derribos violentos, presión constante y una potencia física que nadie podía igualar. El público lo adoraba. No hablaba mucho, no buscaba cámaras. Solo peleaba. Pero su reinado fue breve. Al año siguiente perdió el título ante Randy Couture, una leyenda en formación. Esa derrota reveló algo que hasta entonces había estado oculto. Kevin no era invencible. No porque le faltara fuerza, sino porque el desgaste físico y mental comenzaba a acumularse. Su cuerpo ya no respondía igual. Las lesiones eran cada vez más graves, los dolores más frecuentes, pero él no se detenía. Su respuesta a todo era entrenar más duro. Randleman no entendía de pausas, solo de guerra. Y aunque su tiempo como campeón terminó rápido, su reputación como uno de los hombres más peligrosos del deporte apenas empezaba. Tras perder el título, Kevin Randleman buscó nuevos horizontes. El UFC todavía no era el gigante mediático que conocemos hoy, y en ese momento el verdadero espectáculo estaba en Japón, en la mítica Pride Fighting Championships. Allí, las luces eran más brillantes, los combates más extremos y las reglas más flexibles. Era el lugar perfecto para alguien como él. Cuando llegó a Pride en 2002, no tardó en ganarse a la afición japonesa. Su físico parecía sacado de un cómic. Músculos tallados en piedra, velocidad explosiva y una energía que llenaba el ring. En Pride no buscaba victorias fáciles. Pidió pelear con los mejores, con los más temidos, y los consiguió. Enfrentó a verdaderos monstruos como Fedor Emelianenko, Mirko Cro Cop, Rampage Jackson y Shogun Rua. Pero hubo dos noches que definieron su leyenda. La primera, cuando se midió ante Fedor, el campeón invicto y considerado el hombre más peligroso del planeta. Nadie había logrado dominarlo. Hasta que Kevin lo levantó en el aire y lo estampó contra la lona con una de las suplex más brutales de la historia del deporte. El estadio entero se quedó en silencio. Parecía que Fedor se había roto el cuello, aunque Fedor se recuperó y ganó por sumisión minutos después. El momento quedó grabado para siempre. La segunda noche llegó contra Mirko Cro Cop, el temido striker croata. Nadie se atrevía a intercambiar golpes con él. Kevin sí. Lo cazó con un derechazo que lo dejó inconsciente en segundos. El público japonés explotó. Aquella noche, Kevin Randleman dejó de ser solo un luchador. Se convirtió en una leyenda. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esas victorias épicas, su cuerpo estaba cayéndose a pedazos. Mientras el mundo aplaudía su poder, por dentro Kevin ya estaba roto. Detrás del músculo y las victorias, Kevin Randleman estaba librando una batalla mucho más dura que cualquier pelea en el ring. Su cuerpo comenzaba a pasarle factura. Las lesiones eran constantes. Hombros dislocados, ligamentos rotos, vértebras dañadas. Cada golpe que daba y cada entrenamiento extremo lo acercaban un poco más al colapso. Pero Kevin no conocía otra forma de vivir. Si descanso, me reemplazan, decía. Era su mayor miedo. Dejar de ser relevante. Que el teléfono dejara de sonar. Que el público se olvidara de él. Por eso, cuando una herida se infectaba, la tapaba. Cuando el dolor lo dejaba sin dormir, se medicaba y seguía entrenando. Hasta que una simple cortada en la piel se convirtió en una pesadilla. Una bacteria, una infección de estafilococo, empezó a devorarle el músculo. En lugar de detenerse, siguió peleando. El resultado fue devastador. El tejido muerto le dejó huecos en el cuerpo. Y los médicos tuvieron que abrirle heridas para drenar la infección. Aún así, él se negaba a parar. Llegó a decir que el dolor era parte del proceso, que si dolía, era porque seguía vivo. Pero lo que no decía en público, era que había días en los que no podía levantarse de la cama, días en los que su espalda se bloqueaba, y su cuerpo simplemente se negaba a moverse. Su esposa y sus amigos lo veían deteriorarse. Pero Kevin solo sonreía. Bromeaba y fingía estar bien. El monstruo no podía mostrarse débil. En su mente, admitir dolor era rendirse. Sin embargo, lo que él no sabía era que su cuerpo ya estaba en guerra contra sí mismo, y cada pelea, cada entrenamiento, cada intento por seguir siendo el de antes, lo empujaba más cerca del final. Para mediados de los 2000,
Kevin Randleman ya era una sombra del guerrero que había asombrado al mundo. Seguía entrenando, seguía sonriendo, pero quienes lo conocían sabían que algo no estaba bien. Su cuerpo estaba destrozado. Las infecciones que había ignorado se habían convertido en un enemigo silencioso que lo perseguía día y noche. En una de las peores etapas de su vida, una infección por estafilococo entró en su torrente sanguíneo. Lo que comenzó como una molestia en la piel terminó siendo una batalla por sobrevivir. Los médicos descubrieron que la infección se había convertido en MRSA, una bacteria resistente a los antibióticos. Kevin fue hospitalizado de urgencia. El diagnóstico fue brutal. Si hubiera esperado un día más, probablemente habría muerto. Durante una de esas hospitalizaciones, su corazón se detuvo. Los médicos lograron reanimarlo, pero el daño ya estaba hecho. Su cuerpo había pasado el punto de no retorno. Los años de golpes, de medicamentos, de ignorar el dolor, le habían dejado órganos debilitados, músculos destruidos y un sistema inmunológico al límite. Después de aquel susto, Kevin intentó cambiar. Comenzó a visitar gimnasios para enseñar, hablaba con jóvenes peleadores sobre sus errores e incluso empezó a dar charlas sobre superación. Pero por dentro seguía luchando contra el cansancio, contra la tristeza, contra la sensación de que el deporte que amaba lo había dejado atrás. Había días buenos, en los que se mostraba motivado, y otros en los que apenas podía moverse. Sus amigos decían que seguía siendo el monstruo, pero ya no por sus músculos, sino por la fuerza con la que enfrentaba el dolor. Porque aunque su cuerpo estaba roto, su espíritu seguía sin rendirse. El 11 de febrero de 2016, Kevin Randleman ingresó en un hospital de San Diego por lo que parecía ser una neumonía leve. Había pasado por eso antes, sabía cómo era el proceso, pensó que saldría en unos días. Pero su cuerpo ya no era el mismo. Los años de infecciones, los tratamientos agresivos y el desgaste físico habían debilitado su corazón más de lo que nadie imaginaba. Esa noche, su corazón simplemente se detuvo. Tenía solo 44 años. No fue en una pelea. No fue bajo las luces del octágono, fue en silencio, en una habitación de hospital. El mundo de las MMA quedó en shock. Nadie lo esperaba. Los que lo conocieron sabían que Kevin estaba cansado, pero no imaginaban que el final llegaría tan pronto. Las redes se llenaron de homenajes, desde viejos compañeros de Pride hasta figuras del UFC. Dana White lo llamó uno de los pesos pesados más carismáticos y talentosos que habían pasado por la compañía. Mark Coleman, su viejo amigo y compañero de equipo, rompió a llorar frente a las cámaras, recordando al hombre que siempre sonreía, incluso cuando estaba roto por dentro. Pero entre los tributos había también una tristeza silenciosa, la sensación de que Kevin se había ido sin haber recibido el reconocimiento que merecía. Porque Randleman no solo fue un campeón, fue un pionero, fue de los primeros en mostrar que un luchador de wrestling podía ser un espectáculo, que la fuerza bruta podía ir acompañada de carisma, de intensidad, de humanidad. Y aún así, cuando el deporte creció, cuando el dinero empezó a llegar, Kevin ya no estaba en la conversación. Se había quedado atrás, olvidado. Y eso quizás fue lo que más dolió. Que un hombre que dio todo lo que tenía, terminó sin que el mundo lo mirara una última vez. Tras su muerte, el vacío que dejó Kevin Randleman se sintió profundamente entre los que de verdad entendían lo que significaba ser un guerrero. No solo por su fuerza o sus logros, sino por lo que representaba la vieja escuela, esa generación que construyó el deporte con sangre, sudor y sin garantías. Durante años, Kevin fue el ejemplo de lo que era el sacrificio total. Entrenaba hasta el límite, luchaba sin descanso y ponía el cuerpo por delante de la razón. Y aunque eso terminó costándole la vida, también fue lo que inspiró a una generación entera de peleadores. En 2020, 4 años después de su muerte, el UFC finalmente hizo lo que debió hacer mucho antes. Lo incluyó en su Salón de la Fama. Fue un reconocimiento tardío, pero necesario. Cuando su nombre fue mencionado, la ovación fue inmediata. Mark Coleman subió al escenario en su honor, con lágrimas en los ojos, recordando a su hermano de guerra, al hombre que nunca se rindió, al que siempre sonreía incluso cuando la vida le pasaba por encima. Hoy, Kevin Randleman es recordado como un símbolo, un luchador que no buscaba fama, ni dinero, ni títulos, sino respeto.
Un hombre que, aunque murió joven, dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar. Su historia es una advertencia, sí, pero también una inspiración. Porque aunque su cuerpo cayó, su espíritu sigue en pie, en cada peleador que entra al octágono dispuesto a dejarlo todo. Kevin Randleman no fue solo el monstruo. Fue la prueba viviente de que la grandeza no se mide en victorias, sino en la fuerza de seguir peleando incluso cuando ya no queda nada. Aunque para muchos Kevin Randleman siempre será recordado por su físico imponente y su furia dentro del octágono, quienes lo conocieron fuera de la jaula cuentan una historia completamente distinta. Detrás de aquel guerrero había un hombre profundamente humano, cariñoso, divertido y extremadamente leal. Su esposa Elizabeth y sus hijos siempre hablaron de él como un padre amoroso, que pese al dolor y al cansancio, encontraba energía para hacerlos reír, para jugar, para ser su héroe en casa. No era el monstruo con el que los fans soñaban ver pelear, era un hombre que se desvivía por su familia. A menudo decía que pelear no era solo por él, era por ellos, por darles lo que él nunca tuvo. En sus últimos años, Kevin intentó dejar un legado más allá del combate. Empezó a hablar con jóvenes sobre disciplina, respeto y salud mental, advirtiéndoles sobre los errores que él había cometido. Quería que las nuevas generaciones no tuvieran que pasar por el mismo sufrimiento que él. Sus charlas no eran discursos ensayados ni frases motivacionales vacías. Eran confesiones sinceras. Contaba cómo la presión, el orgullo y la necesidad de ser fuerte lo habían llevado al borde de la muerte. Pero lo decía con humildad, con una sonrisa, con esa luz en los ojos que nunca perdió. En esas palabras, muchos encontraron inspiración. Porque Kevin no hablaba como un ídolo. Hablaba como un hombre que lo había vivido todo. Y aún así, seguía creyendo en la fuerza del espíritu humano. A pesar de todo lo que Kevin Randleman dio por el deporte, la realidad fue dura. El sistema lo olvidó. Cuando dejó de pelear y las luces se apagaron, no hubo contratos, ni programas de apoyo, ni un plan para ayudarlo a recuperarse. Como muchos pioneros del MMA, Kevin fue parte de una generación que construyó el camino, pero que no recibió las recompensas que hoy disfrutan los grandes nombres. Sin seguro médico, sin estabilidad económica y con un cuerpo destruido, tuvo que enfrentarse solo a las consecuencias de una vida de golpes. Mientras algunos compañeros de su era lograban reinventarse como entrenadores o comentaristas, Kevin no tuvo esa oportunidad. Las promociones ya no lo llamaban, las marcas ya no lo buscaban, y el público, ocupado con las nuevas estrellas, lo había dejado atrás. Pero él no se quejaba. Nunca habló mal del deporte, nunca culpó a nadie. Decía que el MMA le había dado una vida, una identidad, y que moriría agradecido por haber tenido la oportunidad de pelear. Sin embargo, la verdad era más triste. Kevin Randleman fue uno de esos guerreros que dejaron su salud, su juventud y su alma por un deporte que no supo protegerlos. Su historia expuso una herida profunda en las artes marciales mixtas, una que aún duele hoy. La falta de cuidado por los que abrieron el camino. Mientras los nuevos campeones llenaban estadios y firmaban contratos millonarios, Kevin luchaba por mantenerse en pie, por pagar tratamientos, por no desaparecer. Y aún así, con todo en contra, seguía sonriendo. Seguía diciendo que había valido la pena. Porque en el fondo, lo único que Kevin Randleman quería era ser recordado como un guerrero que nunca se rindió. Las cicatrices de Kevin Randleman no eran solo físicas. Durante años, el dolor, las lesiones y la soledad le pasaron factura emocional. Había momentos en los que su mente era su peor enemigo. Los que lo conocieron bien contaban que a veces se quedaba callado, mirando al suelo, como si estuviera peleando una batalla interna. La depresión y la ansiedad se convirtieron en una parte constante de su vida. Había días en los que no podía dormir. Otros en los que se levantaba sin fuerzas para seguir. Pero aún así lo hacía. Decía que si podía levantarse una vez más, ya había ganado. En entrevistas, admitió que muchas veces sintió miedo. Miedo de no poder cuidar de su familia. Miedo de ser olvidado. Miedo de que todo lo que había hecho no sirviera de nada. Pero en lugar de esconderse, hablaba de ello abiertamente. Algo poco común en el mundo del deporte, especialmente en una época en la que mostrar vulnerabilidad se veía como debilidad.
Esa honestidad hizo que muchos jóvenes peleadores lo admiraran aún más, porque Kevin no se mostraba como un superhéroe, se mostraba como un hombre real, con miedos, con errores, pero con un corazón que no se rendía. Decía que lo más difícil no era pelear contra otro hombre, sino enfrentarse a uno mismo. Esas palabras quedaron grabadas en muchos de los que lo escucharon. Porque Kevin Randleman demostró que detrás de cada guerrero hay un ser humano, y que a veces las peleas más duras son las que nadie ve. Si hubo algo que mantuvo a Kevin Randleman en pie incluso en sus peores momentos, fue su familia. Su esposa Elizabeth se convirtió en su mayor apoyo. Su refugio cuando el dolor físico y mental se volvían insoportables. Ella estuvo allí en cada hospitalización, en cada recaída, en cada madrugada en la que Kevin apenas podía moverse. Fue ella quien lo vio romperse por dentro y, aún así, seguir levantándose. Kevin solía decir que Elizabeth era su verdadero cinturón de campeón, porque sin ella no habría sobrevivido tanto tiempo. Sus hijos también fueron su motivación más grande. Cuando el dinero escaseaba o el dolor era insoportable, bastaba con ver sus caras para encontrar fuerzas. Los llevaba al gimnasio, los dejaba jugar sobre los tatamis, les hablaba del esfuerzo, del respeto y del sacrificio. Quería que entendieran que la vida, como la lucha, no se trataba solo de ganar, sino de resistir. En muchas entrevistas Kevin se emocionaba al hablar de ellos. Decía que si algún día sus hijos entendían cuánto había peleado por darles algo mejor, todo habría valido la pena. Detrás del monstruo, detrás del campeón, había un padre que solo quería ser recordado por eso, por haber dado todo lo que tenía por los suyos. Cuando murió, Elizabeth escribió que Kevin se fue como vivió, con el corazón lleno de amor y con una sonrisa en el rostro. Porque aunque el mundo lo veía como un guerrero indestructible, su familia sabía la verdad. Kevin Randleman era un hombre con un alma enorme, capaz de soportar el dolor más terrible con tal de seguir viendo felices a los que amaba. El legado de Kevin Randleman no se mide en cinturones ni en estadísticas, se mide en respeto. Fue uno de los pioneros que dio forma al deporte cuando nadie creía en él, un hombre que convirtió la violencia en arte y el sacrificio en inspiración. Su historia sigue viva en cada luchador que entra al octágono con el corazón por delante, en cada joven que se niega a rendirse pese al dolor. Kevin mostró que la grandeza no consiste en ser invencible, sino en seguir adelante cuando ya no queda nada más. Su vida fue una mezcla de gloria y tragedia, de victorias impresionantes y heridas invisibles, pero también fue una lección. Nos enseñó que incluso los más fuertes pueden caer, que los héroes también sangran, y que la verdadera fuerza está en levantarse una vez más. Cuando el UFC finalmente lo reconoció con su ingreso al Salón de la Fama, el mundo entendió que Kevin Randleman no había muerto en vano. Había dejado una huella imborrable, porque los guerreros como él no desaparecen, solo cambian de escenario. Puede que ya no escuchemos su nombre en las carteleras, pero su espíritu sigue presente en cada combate, en cada lucha, en cada sueño que nace dentro del octágono. Kevin Randleman fue, es y siempre será el monstruo, no por su físico, sino por su corazón. Y aquí, en el lado oscuro del octágono, su historia nunca será olvidada. Bienvenidos al lugar donde los verdaderos guerreros descansan, pero jamás mueren.